¿Qué ocurrió cuando dos de las figuras más poderosas y enigmáticas de la historia bíblica, Jesús y Nabucodonosor, se encontraron cara a cara? Esta pregunta puede parecer inusual, pero lo que revela este encuentro desafía nuestra comprensión del poder, la humildad y la divinidad. Quédate hasta el final para descubrir los misterios que rodean este evento y cómo influye en nuestra vida hoy en día. Para comenzar, debemos comprender el contexto histórico y espiritual de ambos personajes. Jesús, conocido por su enseñanza de amor, sacrificio y redención, vivió en una época de grandes tensiones entre el Imperio Romano y los pueblos oprimidos de Judea. Su vida, descrita en los Evangelios, marcó un punto crucial en la historia de la humanidad. Por otro lado, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue un monarca poderoso que expandió su imperio y capturó Jerusalén, destruyendo el templo de Salomón y llevando a los israelitas al exilio en Babilonia. Su historia aparece principalmente en el Antiguo Testamento, donde se le describe como un rey temido, pero también como alguien que fue humillado por su orgullo. El encuentro entre estas dos figuras, aunque no registrado explícitamente en la Biblia, se convierte en un relato que explora temas profundos como el poder temporal frente al poder espiritual. Ahora bien, ¿qué pasaría si, en un momento trascendental, Jesús y Nabucodonosor hubieran coincidido en una visión divina? Según el relato que exploraremos, la historia comienza con Nabucodonosor en una de sus visiones proféticas. Ya en el libro de Daniel, el rey había experimentado sueños que no comprendía, y solo Daniel pudo interpretar sus significados. Esta vez, sin embargo, Nabucodonosor tuvo una visión aún más poderosa. Vio a un hombre de apariencia humilde pero majestuosa, con una túnica blanca y ojos que parecían arder con fuego divino. Este hombre no era otro que Jesús. En la visión, Nabucodonosor se encontraba nuevamente en los jardines colgantes de Babilonia, caminando entre los inmensos árboles y fuentes que había mandado construir para su esposa Amitis. Sin embargo, algo era diferente. Los jardines no se sentían como un símbolo de su poder, sino como un reflejo de su propia arrogancia y deseo de control. Jesús apareció ante él sin un ejército, sin joyas, sin tronos, solo con la verdad. Nabucodonosor, acostumbrado a dominar a quienes le rodeaban, se sintió de repente pequeño ante la presencia de este hombre que, sin levantar la voz, irradiaba una autoridad que superaba cualquier trono terrenal. En la visión, Nabucodonosor preguntó con voz altiva: «¿Quién eres tú para pararte frente al rey de Babilonia? ¿No sabes que yo soy el constructor de la ciudad más gloriosa sobre la tierra? Mis manos han levantado templos, mis ejércitos han conquistado reinos, y mi palabra es ley». Jesús, con calma, respondió: «Mi reino no es de este mundo. Lo que tú construyes se desmoronará, como la arena que se lleva el viento. Pero lo que yo traigo es eterno, y ni las piedras más fuertes de Babilonia podrán resistir el juicio del Creador». El rostro de Nabucodonosor cambió de arrogancia a confusión. A pesar de su poder, algo en las palabras de Jesús le hizo dudar de su propia grandeza. Recordó cómo, en un momento de su vida, había sido reducido a vivir como una bestia del campo, comiendo hierba, hasta que reconoció la supremacía del Dios de Israel. Jesús continuó: «Tus victorias son temporales, tus conquistas pasajeras. Has levantado imperios, pero también has esclavizado a los pueblos. Mi victoria será sobre el pecado y la muerte, y liberaré a quienes han sido cautivos, no de sus enemigos físicos, sino de sus propias transgresiones». El rey, sorprendido por la humildad y firmeza de Jesús, intentó comprender lo que estaba presenciando. ¿Cómo podría alguien que no busca poder terrenal ser más fuerte que él? Nabucodonosor, que había sido testigo de milagros y señales divinas en su propio reinado, no podía comprender esta nueva forma de poder basada en el sacrificio y el amor incondicional. A medida que la conversación avanzaba,
La visión de los jardines comenzó a desvanecerse. En su lugar, Nabucodonosor vio la imagen de un hombre cargando una cruz en las afueras de Jerusalén, rodeado de multitudes que se burlaban de él. Era Jesús, avanzando hacia su crucifixión. Pero lo que el rey no podía comprender del todo era que en ese momento de aparente derrota, Jesús estaba ganando la batalla más importante de todas, la redención de la humanidad. El final de la visión dejó a Nabucodonosor en un estado de profunda reflexión. En su vida, había sido testigo de grandes triunfos y terribles derrotas, pero nada lo había preparado para entender la profundidad del sacrificio de Jesús. ¿Cómo podría el rey más poderoso de Babilonia, con todos sus logros, igualar la victoria espiritual de aquel hombre humilde? El rey despertó de su visión con una mezcla de asombro y temor. Comprendió que, a pesar de sus conquistas terrenales, había un reino más allá de su comprensión. Un reino que no podía ser conquistado con ejércitos ni sostenido por murallas de piedra. Nabucodonosor, quien alguna vez se había visto a sí mismo como el rey de reyes, ahora entendía que solo había uno con ese título y que ese rey era Jesús. Este encuentro, aunque nacido de una visión, revela una verdad profunda. El poder terrenal siempre será efímero en comparación con el poder espiritual. Los grandes imperios de la historia, como Babilonia, pueden dejar una huella en el mundo físico, pero es el reino de Dios el que perdura eternamente. El despertar de Nabucodonosor después de la visión no fue el fin de su transformación, sino el comienzo de una reflexión más profunda sobre lo que significaba el poder y el verdadero propósito de su reinado. Mientras se encontraba de pie en su palacio, observando las vastas tierras de Babilonia desde las terrazas más altas, una inquietud comenzó a invadir su mente. Las imágenes de Jesús, el hombre que caminaba hacia su sacrificio con una fuerza interna inquebrantable, resonaban en su corazón. En su mente, Nabucodonosor no podía evitar compararse con el hombre que había visto en la visión. Él, que había sido adorado como un dios por sus súbditos, que había construido uno de los imperios más impresionantes de la historia antigua, no tenía la paz que vio en Jesús. La paz de alguien que, a pesar de caminar hacia su muerte, irradiaba un propósito divino y una certeza de que su reino no terminaría en una cruz. Nabucodonosor, por el contrario, sentía que todo lo que había construido estaba basado en arenas movedizas. Su poder dependía de ejércitos, de conquistas, de la sumisión de otras naciones. Sabía que sus enemigos estaban siempre esperando el momento adecuado para atacarlo, que las alianzas eran frágiles y que con el tiempo Babilonia podría caer, como lo había hecho tantas veces en la historia humana. Pero ¿cómo podría cambiar el curso de su vida? ¿Cómo podría un rey, que había sido el conquistador más temido, transformarse en alguien capaz de alcanzar la paz y el poder que no dependían de espadas y escudos? El relato nos lleva a otra escena clave en la vida de Nabucodonosor. Después de días de profunda introspección, decidió buscar a Daniel, el hombre que una vez interpretó sus sueños para comprender mejor lo que había experimentado. Al llegar al lugar donde vivía Daniel, el rey notó algo diferente en su propio comportamiento. Ya no caminaba con la altivez de un rey omnipotente, sino con la humildad de alguien que había visto la realidad de sus limitaciones. Daniel lo recibió con respeto, pero también con una serenidad que siempre había desconcertado a Nabucodonosor. «¿Qué puedo hacer por ti, oh rey?», preguntó Daniel con calma, aunque sabía que el rey no había venido solo por una visita formal. Nabucodonosor le contó lo que había visto en su visión, cómo Jesús había aparecido ante él y lo había confrontado con una verdad que hasta ese momento había ignorado. «Vi a un hombre que, sin ejércitos, sin riquezas y sin un trono terrenal, tenía más poder que yo», confesó el rey con una mezcla de angustia y asombro. Daniel, que había sido testigo del poder de Dios en su propia vida, comprendió la magnitud de lo que Nabucodonosor había experimentado. «Lo que has visto es la verdad del reino de Dios, un reino que no tiene fin», respondió Daniel.
El hombre que viste es el Mesías, el Hijo de Dios, quien no busca poder terrenal, sino el rescate y la redención de las almas. Nabucodonosor quedó en silencio por un momento. Las palabras de Daniel confirmaban lo que su corazón ya sabía, pero que había sido reacio a aceptar. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo alcanzar esa paz, ese poder que no depende de las fuerzas de este mundo? Daniel, con una mirada compasiva, le respondió: «Debes humillarte ante el único Dios verdadero. Deja de buscar la gloria para ti mismo y busca la justicia y la verdad que provienen de Él. El poder que buscas no se encuentra en los tronos, sino en la entrega de tu vida a un propósito mayor». Las palabras de Daniel resonaron profundamente en Nabucodonosor. Durante días, el rey meditó sobre lo que había escuchado y sobre lo que había experimentado en la visión. Poco a poco, comenzó a comprender que su poder no sería eterno, que sus victorias eran temporales y que, a pesar de haber levantado un imperio, no había encontrado la verdadera paz. En un momento de profunda vulnerabilidad, Nabucodonosor decidió orar al Dios de Israel, el Dios que había humillado su orgullo en el pasado y que ahora lo llamaba a una vida diferente. Ya no oraba como un rey que daba órdenes, sino como un hombre que buscaba guía, que admitía su necesidad de redención. Al hacerlo, sintió una paz que nunca había experimentado antes. No era la paz que proviene de la seguridad militar o la estabilidad política, sino la paz que viene cuando uno se rinde ante un propósito mayor, un propósito divino. Con el tiempo, el reino de Nabucodonosor se estabilizó, pero él ya no lo veía de la misma manera. Entendió que su reinado era solo una parte temporal del plan divino y que su mayor legado no sería lo que había construido en la tierra, sino lo que había aprendido sobre la humildad, la justicia y el poder verdadero. Entonces, ¿qué nos enseña este relato sobre nuestras vidas hoy? Nos recuerda que, aunque podamos buscar el éxito, el poder o la gloria terrenal, hay algo mucho más importante y eterno que debemos perseguir: la verdad, la humildad y la conexión con lo divino. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para descubrir más relatos sorprendentes de la Biblia y aprender lecciones espirituales que pueden transformar tu vida. ¿Qué te ha parecido este encuentro entre Jesús y Nabucodonosor? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión.